Cerca de las 4 de la tarde del 18 de junio de 2018, XXXTentacion estaba viendo motocicletas en Pompano Beach. Dentro de la tienda, dos sospechosos lo seguían muy de cerca, y él no lo sabía. Al momento de salir en su vehículo BMW, fue interceptado por un Dodge Journey negro polarizado, del cual se bajaron dos hombres vestidos con capuchas portando armas de fuego. Uno de ellos llevaba puesta una máscara roja. En lo que parecía un intento de robo, el cantante luchó con sus agresores antes de ser abatido a tiros. Uno de los asesinos se metió por la puerta del acompañante y robó un bolso Louis Vuitton. Los hombres escaparon y dejaron el cuerpo de XXXTentacion en estado crítico, tirado en el asiento de su auto deportivo. La gente se acercó, llamó a la policía y a una ambulancia que luego trasladó al cantante a un hospital, donde finalmente fue declarado muerto. Baby, I don't understand this. You changing, I can't stand it. My heart can't take this damage, and the way I feel can't stand it. Girl, you make it hard for me. Girl, you make it. Mientras comenzamos, quiero hacer la siguiente aclaración. A lo largo del video nombraré al artista para que sea más sencillo solamente como XXXTentacion. También quiero recomendarte que veas este interesante caso hasta el final, ya que indagaremos sobre algunos misterios y enigmas que rondaron sobre su muerte. Y además aprovecho para decirte que si aún no lo has hecho, puedes suscribirte en este momento para que no te pierdas ningún video que suba de ahora en adelante. XXXTentacion siempre estuvo subiendo y bajando tanto por su culpa como por su entorno. Su vida era una balanza que nunca pudo estar equilibrada, y es que desde muy pequeño inició su carrera musical en el coro de la escuela. Era bueno y parecía que se iba a destacar por su voz, pero los puños le ganaron de mano cuando golpeó a uno de sus compañeros y se ganó una expulsión. Viviendo los siguientes años sin una figura paterna, el cantante pasó 9 meses en un centro de menores por posesión de armas. La pobreza en la que vivía y sus ataques de ira lo llevaron siempre hacia el lado más oscuro de la balanza. Sí, la cárcel en la que entró y salió más de una vez. Mientras a nivel personal se iba entrenando cada vez más, su éxito en la música lo catapultó a una velocidad imparable. Pero en su escalada meteórica no podía callar su yo interior, que gritaba desesperado entre angustias y barras. Mátame ahora, adormece el dolor, solo quiero que se detenga. Sí, la balanza seguía en la misma posición. La agresión no solo fue en su infancia, sino durante toda su vida, y en especial dentro de su hogar. En 2015 fue acusado de cometer una invasión de propiedad privada, pero ya hablaremos más en detalle sobre este hecho. Al momento en el que fue arrestado se le sumó la acusación de violencia de género contra su exnovia. Sí, XXXTentacion pateó, golpeó, abordó y pisoteó a la mujer porque se había atrevido a cantar la canción de otro artista. Incluso hubo gente cercana que aclaró que solo había tarareado el tema. Sí, los ataques eran cada vez más incontrolables, pero tuvo que frenar cuando le tocó hablar con el juez, y lo hizo tan bien que logró una disminución en su condena sumado a un arresto domiciliario. Pero el problema con su libertad condicional vino cuando su anterior pareja le confesó que había estado con otro hombre. Entonces él no tuvo dudas en complicar su condena cometiendo otro acto violento. Una vez más, fue arrestado y se le sumaron otras denuncias. En sus incontables entradas y salidas de la cárcel, su tema, Look at Me, pasó a formar parte del top 100 de la lista de Billboard, con más de 131.000 ejemplares vendidos. Pero no olviden este tema porque más adelante va a tener más peso en la investigación. Pero bueno, sigamos. Toda la ira y los problemas de su infancia eran reflejados en sus letras. La agresividad y la agudeza de sus líricas marcaban una tendencia en la cultura del rap más podrida e insatisfecha. Y es que su sonido era puro y sin filtros, pero la mayoría de sus temas eran machistas, agresivos,
tóxicos y depresivos. Sí, aquellos éxitos, esos que le marcaron la base que luego lo impulsó, fueron cosechados en la plataforma SoundCloud, porque en Spotify pretendían eliminar su música de las listas de reproducción debido a su nueva política de contenido de odio y conducta odiosa. Pero XXXTentacion terminó ganando y sus temas quedaron para ser escuchados por todos. Era una persona que se promovía con los pensamientos, ya sean malos o buenos. Lo último que dijo en un vivo de Instagram fue: luchen por sus sueños. Y casi 10 millones de seguidores lo escucharon y no sabían que luego sería asesinado, dejando su vida escurriéndose dentro del auto. Pero para entender cómo llegamos a todo esto, mejor retrocedamos un poco en el tiempo. Muy bien, hasta ahí. Nos ubicamos precisamente en enero de 1998 en Florida, Estados Unidos. Josey Day Onfroy fue el nombre con el que nació el rapero. Como ya habíamos dicho, creció en un hogar lleno de complicaciones. Sus padres jamaiquinos no eran su mejor opción, por lo que fue criado por su abuela. Luego el artista confesaría en un podcast lo siguiente: mi madre la tuvo difícil, criar a un niño fue su última prioridad, así que me pasaba de mano en mano para que las personas me cuidaran. Durante ese tiempo no me pusieron en las mejores situaciones. Desde muy pequeño era un chico violento. A sus 6 años amenazó y lastimó con un cuchillo a otro niño. Sus calificaciones en el colegio se vieron entrelazadas por sus faltas constantes. Y ya entrando en la adolescencia se apasionó por la música. Le gustaba el new metal y el hard rock, así como el rap. Durante esos años aprendió a tocar la guitarra y el piano por sí mismo. Y también a lidiar con la policía. Sí, y es que vivió peleas, robos a mano armada, posesión de drogas, posesión de un arma de fuego y resistencia al arresto. Y entre el año 2013 y 2014, el cantante pasó alrededor de un año en un centro de detención de menores. Durante ese tiempo conoció a su futuro compañero, Skizz Max de Slam Good. Cuando estuvieron en libertad colaboraron en varios proyectos. Y fue en ese periodo cuando se nombró a sí mismo como XXXTentacion. Todas las letras que componía las firmaba con ese seudónimo. En el año 2014, el rapero norteamericano publicó en la plataforma musical SoundCloud su tema Vice City, que luego le dio pie a grandes éxitos. Hasta este momento, él no era reconocido por su música, lo que avivó fueron sus crímenes. Pero siempre los sentimientos dominantes volvían a la superficie. Durante ese año se supo que había violentado a su novia, Geneva Ayala. La joven declaró que el rapero la había amenazado con clavarle un tenedor y un cepillo de alambre en sus genitales. Pese a eso, siguieron juntos todo el verano del año 2016. Durante ese tiempo recibió todo tipo de maltratos, amenazas y torturas. Con sorpresa, la chica descubrió que estaba embarazada del rapero, pero la violencia, lejos de menguar, siguió como antes. Según sus confesiones, él le habría dicho: «Tienes que decirme la verdad en este momento o te mataré a ti y a este», refiriéndose al niño. Luego se sumaría a sus denuncias que él la amenazaba con cortarle el pelo y la lengua. Sí, le ponía cuchillos y tijeras en su cara. Incluso llegó a meterle la cabeza debajo del agua. Posteriormente fue acusado por agresión con agravantes a una mujer embarazada, agresión doméstica por estrangulamiento, detención ilegal y manipulación de testigos, pero paradójicamente fue declarado inocente. Su carrera musical seguía en ascenso mientras pasaba sus días en arresto domiciliario y en su mansión de $1.4 millones. También se supo que allí hacía fiestas constantemente. Durante los primeros días de octubre, la situación de violencia doméstica se volvían a repetir. Sí, los codazos, puñetazos y patadas se hacían cada vez más frecuentes. Y cuando Ayala pidió que la llevaran al hospital, XXXTentacion se negó a dejarla ir por los golpes que mostraba en su rostro y le ordenó que se quedara hasta que se curase. Dicho eso, la llevaron a otro departamento donde la dejaron en un dormitorio y confiscaron su teléfono.
Allí quedó atrapada hasta el 8 de octubre, cuando logró escapar y contactó con la policía. Luego de aquello, XXXTentacion fue arrestado por violar su acuerdo de arresto domiciliario. El juicio por los cargos de abuso doméstico se le programan para el 1 de mayo, pero ese juicio luego se pospuso hasta el 11 de diciembre. Mientras volvía a estar tras las rejas, Adam22, un empresario y ejecutivo discográfico, tuiteó que estaba gestionando algo cuando XXXTentacion estuviese libre. Pero ¿recuerdan que les dije que había una situación con su canción Look at Me? Bueno, el 28 de enero el cantante Drake presentó KMT y los fanáticos no dudaron en mostrar claras similitudes con la canción de XXXTentacion. Hicieron un análisis y afirmativamente era una copia. Sí, gracias a este problema, XXXTentacion subió en los puestos de Billboard, pero una vez en libertad condicional, nuevamente atacó a Drake con las siguientes palabras: él no es un hombre, creo que es una perra. El rapero siguió sacando éxitos mientras sus temas anteriores trepaban por los puestos más altos de las listas escuchadas en ese tiempo. Sí, todo parecía irle muy bien hasta el 7 de junio. Y es que, como se puede ver en las grabaciones, XXXTentacion es noqueado en el escenario en un show en San Diego. Pero lo peor de todo estaba por suceder, y es que en la pelea que sigue, alguien es apuñalado. Los fanáticos culpan al rapero Rob Stone por el incidente, pero la mala fama volvió a abrazar al cantante. Podría decirse que los problemas lo seguían persiguiendo, pero lo cierto era que él también hacía lo suyo, como cuando le pegó una piña a un fan, solo porque sí. Para esas alturas, entre los problemas, las denuncias y los arrestos, su tema Look at Me alcanzó la certificación de platino. Pero justo en su mejor momento, comenzaron a llegar sus meses finales, claramente sin que él lo supiera. Para esos momentos firmó un contrato por $6 millones con Caroline de Capitol Records, pero con tanta fama en sus manos, debía cambiar su apariencia ante la sociedad. Y no me refiero solo a sus tinturas en el cabello, sino internamente. Al otro día, ya con el contrato firmado, avisó por Instagram que donaría más de $100.000 a programas de prevención de violencia doméstica. Sí, así como lo oyes, suena increíble, ¿verdad? Pero muchos pensaron de que aquello lo hizo porque todavía no era juzgado, incluso estaba a pasos de quedar tras las rejas. Por eso muchos comentaron luego de aquella donación de que sacó esa carta de la manga. Pero bueno, esta vez la balanza empezó a buscar la justicia, pero esta iba a llegar por mano propia. Pero bueno, todavía no vamos a adelantarnos, y es que ya vamos a llegar a esa parte de la historia. Para esta altura de su vida parecía que los ciclos se repetían y repetían sin parar, y así fue. El 21 de octubre, durante su actuación en el Festival Rolling Loud, XXXTentacion se metió en otra pelea con un fan, a quien golpeó con su micrófono, para luego aclarar que había sido en defensa propia. Sí, aquello lo dijo acompañado de esta frase: estoy cansado de que me maltraten mentalmente por tratar de ayudar a la gente. Estoy cansado del odio. He terminado. Supuestamente luego de aquello se iba a alejar de los shows, pero la ira y la música eran cosas que no podía dejar. Así que luego de aquello volvieron a querer equilibrar sus buenos actos. A finales de noviembre, XXXTentacion anunció que planeaba organizar un evento anti-violación en Miami. Y mientras tanto, el juicio, que antes avanzaba lejano a su carrera musical, ahora se apresuraba para señalar que el cantante no cooperaba con los fiscales y que se tomaría eso como abandono de caso.
Y así fue como el 15 de diciembre fue encarcelado antes de su juicio por abuso, sumándole a estos 7 nuevos cargos más, incluidos diferentes grados de manipulación y acoso de testigos. Sí, como ya había hecho anteriormente. Según los informes, si el veredicto era culpable, iba a pasar largas décadas tras las rejas. Pero luego de aquello festejó un veredicto que lo conduciría a la muerte. Sí, la libertad condicional. Y es que si él hubiera permanecido en la cárcel, su muerte podría haberse evitado. Pero como dije antes, los ciclos dentro de esta balanza parecían infinitos. Con las ganancias de sus anteriores éxitos bajando cada vez más, el 16 de marzo lanza su segundo álbum que llevaba como título Un signo de pregunta y debuta de manera ejemplar despuntando en las listas de Billboard. La fama y los éxitos estaban tallando su historia, pero todo se frenó aquel 18 de junio, cuando XXXTentacion de 20 años era reportado muerto luego de un presunto tiroteo afuera de una tienda de motocicletas en Florida. Sí, de una manera u otra, paradójicamente, volvía a esquivar su juicio. Aquel día, una ráfaga de disparos se llevó al chico duro de las calles. Las autoridades sugirieron que el tiroteo podría haber sido un intento de robo, pero días después la policía investigó y encontró culpable a Robert Allen, de 22 años, quien habría estado rondando el sitio minutos antes del atentado. Luego fueron detenidos un total de 4 supuestos implicados: Dredick William, Trayvon Newsom, Michael Broadway y el mencionado anteriormente, Robert Allen. Según la oficina del alguacil del condado de Broward, Michael Broadway fue descubierto por poseer la máscara que presuntamente usaron durante el delito. Esta se vio en un posteo que hicieron en las redes sociales. Por otra parte, a William se lo reconoció por su calzado, a Robert Allen por su similitud con el tirador de los videos de seguridad, y Trayvon Newsom se entregó por su cuenta. A los pocos días de que XXXTentacion había muerto, dejó algo importante además de su legado musical. ¿Y es que recuerdan que su pareja estaba embarazada? Sí, su hijo estaba en camino. Esta vez, la balanza cambiaba un poco su resultado. Con su partida aún latente, lo que no podía faltar eran las teorías. Una de las teorías más sonadas de esa semana era que XXXTentacion seguía vivo porque la persona que se vio dentro del auto después del tiroteo no tenía los mismos tatuajes en el rostro. Pero, ¿ustedes qué opinan? Para quienes estuvieron analizando con detalle el video de su deceso, una de las curiosidades que notaron fue que el rapero no tenía rastros de sangre y tampoco se veían balas en los alrededores. También afirmaron que no se veían cristales rotos, aunque sus atacantes pudieron balearlo cuando tenía la puerta abierta. Pero lo más probable era que la sangre no estaba dentro del cuadro de la cámara, al igual que las balas. Otros acusaban a Drake luego de buscar algo de lógica en las letras de sus canciones, pero esto se descartó deliberadamente. Pero lo que sí es verdad es que nadie puede olvidar el tema que lo impulsó hacia el estrellato. Sí, hablamos de Look at Me, y es que este fue un antes y un después en su vida. Además, no solo fue un sencillo y un video que levantó discusiones por su temática racista, sino que en la portada donde aparece un chico con un cigarrillo de marihuana en la nariz, hay una historia extra que podría ser una película. Si les interesa conocerla, podríamos hacerla para las historias cortas del canal. Me gustaría saber sus opiniones en la caja de comentarios. Joseph J. Onfroy, quien luego devino en XXXTentacion, fue un niño que creció entre problemas y siempre se mantuvo en esa nube de oscuridad. Sí, en un mar de subidas y bajadas, la balanza de la justicia marcó un punto final. Algunos dicen que fue un merecido cierre, otros aclaman que tenía mucho para dar y que justamente esos últimos meses estaba cambiando el camino de su vida hacia la ayuda comunitaria. Pero lo cierto es que en 2018 XXXTentacion se convirtió en el tercer músico más escuchado de Spotify, solo por detrás de los raperos Drake y Post Malone. La verdad es que no se sabe qué podría ser de él si estuviese con vida, pero nos quedaron sus canciones y la historia que le tocó atravesar
a una persona que pasó cada segundo de su vida luchando con los demás y consigo mismo. Just gonna stand there and watch me burn, but that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry, but that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. Pero bien, hasta acá el video de hoy, pero antes de que te vayas, te recomiendo estos dos videos donde verás casos también muy interesantes. Y nuevamente te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones si te gustan los videos de crímenes, misterios o curiosidades, para que seas la primera persona que se entere cuando esté subiendo un nuevo video. Y bien, mi nombre es Gabriel Navarrete, esto fue Grandes Misterios, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!